Infancia de Vallejo. Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en el pueblo, en una zona alta del departamento de La Libertad, en Perú, en donde vivió hasta 1910. Historia de Vallejo. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de los 11 hermanos. Su apariencia era un poco mestiza, ya que sus abuelas eran indígenas y sus abuelos gallegos. Vallejo recuerda a su madre como la figura gigantesca bajo sus ojos y sus hermanos como el gran territorio de felicidad que tenían cuando jugaban con él a las escondidas y cuando comían de su propio pan. Vallejo en la cárcel. El momento más grave de mi vida. Así define César Vallejo esta etapa de su vida en la cárcel. Un 6 de agosto de 1920, César Vallejo es detenido injustamente acusado de haber participado en un incendio en lo cual él no tenía ninguna responsabilidad. El juez a cargo del caso de este crimen ya había deducido este hecho, por lo cual dictó una orden de allanamiento hacia dicho domicilio, en cooperación de su prefecto Eduardo de la Flor. Luego de revisar el expediente, se demuestra que César Vallejo es inocente, por lo cual es liberado un 26 de febrero de 1921, en donde él sale diciendo esta frase: me han empapelado a lo más impugne, a lo más descaro. Con esta frase, él sale. En total son 112 días que César Vallejo se encuentra en la cárcel. En este tiempo escribió el poema 18 de Trilce, que vamos a ver a continuación. Trilce. Oh, las cuatro paredes a la celda, las cuatro paredes salmicantes, que sin remedio alguno dan el mismo número. Criadero de nervios, mala brecha, que por sus cuatro rincones mira cómo arranca las diarias a arrojadas extremidades. Amado llavero de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son estas cuatro paredes. Podemos decir que la declamación es la interpretación de un poema en el que se busca profundizar en su mensaje, con el uso de la voz de manera armoniosa y también con los gestos. Es por eso que va acompañado de versos, de palabras, para que se pueda así demostrar el contenido y la emoción que embarga aquel poema. Entonces podríamos decir que declamar es interpretar un poema de manera que se da a conocer el mensaje con el uso armonioso de la voz y también con la sutileza de los gestos y de las mímicas. Podemos encontrar variedad de géneros de poemas. Hay poemas que son alegres, otros poemas que son tristes, tal como lo es uno de los poemas de César Vallejo, que es Los Heraldos Negros, en donde en el último verso nos dice: y el hombre pobre, pobre, vuelve a los ojos como cuando por sobre el hombro le llama una palmada. Vuelven los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Hay algunos poemas que son infantiles, otros que son vivenciales, otros que son del pasado, del futuro, historias de amor, en fin, muchos géneros de poemas. Podemos dividir también a la declamación en tres elementos. Uno que es el declamador, que sería el intérprete poético de aquel poema que se declamará. También tenemos al poeta, que es el autor y el creador del poema que se va a escuchar. Y también tenemos el público, que es muy importante, que ya sea auditivo, ya sea ocular, puede también escuchar o ver la declamación del poema. Si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, podemos darnos cuenta que si buscamos declamación, en su definición nos dirá que es aquel discurso prolongado con mucho calor y vehemencia. Fabla salvaje es uno de los cuentos más importantes de César Vallejo, donde nos hace ver la convivencia del hombre con la superstición, sin interesarle que primero está su forma de vida creada por él mismo. Llegamos a una conclusión clara y precisa.
manifestada de la siguiente manera. El hombre nunca debe ser guiado por imaginaciones. Debe ser en todo momento realista y optimista, practicando solo lo que piensa que le saldrá bien y nunca mal.